apuntes, Vení, ¿viste? vení, bueno, acá Claro. vamos a recibir a Marcos Ramírez. ¿Cómo andás, Marcos? Te tal? saludo yo. ¿Cómo estás, Y Marcos? Miramos, Bien. ahí está, también la mano en este Claro, caso, la Fer. no hay problema, sí. Bueno, Marcos es decía, licenciado y doctor en física. Y mañana, viernes 7 de septiembre, a las 7 de la tarde, va a haber una conferencia en el Observatorio Córdoba, que los invitamos a todos realmente que vayan, porque el hombre va a estar hablando del origen de todas las cosas. Sé que hay más actividades también, ¿no? Pero comencemos un poquito por ahí. ¿De qué va esta conferencia científica, Marcos? Y trata del así llamado modelo cosmológico estándar. En la ciencia actual existe un consenso bastante marcado sobre cómo es la estructura a gran escala del universo y también cómo fueron sus orígenes, cómo fueron los primeros momentos. Hay que especificar bien qué quiere decir eso, pero hay bastante consenso acerca de cómo se fue dando esta evolución desde un estadio muy caliente, casi tan caliente como uno se le ocurra, hasta nuestros días. Y bueno, un poco la charla esta no trata del cómo es el modelo, por supuesto, pero... ¿Esto es lo que conocemos como el famoso Big Bang, por ejemplo? Sí, el Big Bang es parte del modelo. Es Sí, parte sí, del sí, modelo. es parte del modelo, pero no es solamente el Big Bang. Sí. Ah, bien. De hecho, fue cambiando desde la teoría del Big Bang, que se formuló en la década del 30 más o menos, se aceptó en los 60. El modelo actual terminó de tomar forma hace unos 10, 15 años, no más que eso, el modelo actual. Y alcanzó bastante consenso por distintas pruebas observacionales que hay sobre todo. Entonces voy a contar un poco la historia de cómo se fue construyendo ese modelo estándar, haciendo énfasis en algunos hitos observacionales y teóricos también, porque tiene que ver mucho, sobre todo si uno toma la historia desde los orígenes de la ciencia moderna, ya por el siglo XV, XVI, la concepción que se tiene de la naturaleza, del espacio, del tiempo. Entonces es un juego que tiene tanto que ver con las concepciones como con lo que se va observando, como con las herramientas de observación. Es un ida y vuelta. Bien. Bueno, un poco de eso trata la charla. Y si te diría cuál es el modelo actual aceptado, ¿cómo lo podrías definir en pocas palabras a nivel de cómo funciona nuestro universo, cómo nació nuestro universo? En pocas palabras se considera que el universo tiene, bueno, varios tipos de materia y energía. En relatividad, materia y energía son dos aspectos de una misma cosa. Y estaría compuesto por la materia ordinaria, así llamada materia ordinaria, o bariónica, que es la que describe el modelo estándar de la física de partículas. Eso por un lado. Y nosotros, casi todo lo que nos rodea, este planeta en particular, está compuesto exclusivamente de esta materia bariónica, de esta materia ordinaria. Pero además habría otro tipo de materia que se llama materia oscura. Oscura. Sí, que no se sabe bien qué es, no se sabe cómo congeniar eso con el modelo estándar de la física de partículas, pero se sabe que existe, se le impone, o sea, hay una discusión igual de fondo, pero se le impone ciertas propiedades y bueno, con esas propiedades que son bastante simples, se puede llegar a explicar las observaciones. Y eso no es todo, hay uno más que se llama energía oscura. Wow. Así que todavía Yo un poco después más quiero exótico. que me amplíe las No, propiedades. vamos Quiero a la entender, energía, claro. energía oscura. Eso Bien, me a llama ver, mucho la energía atención. oscura, sí. Sí, funciona como una energía de vacío, una energía del espacio mismo. Puede ser algo tan sencillo como una constante de la naturaleza, porque aparentemente hasta el momento no hay evidencia de que sea algo dinámico, o sea, no hay evidencia de que realmente sea una energía en el sentido tradicional del término. Cuando se dice energía, se dice capacidad de transformación. Bien. Esto no tendría capacidad de transformación, es como una energía de vacío, que es lo mismo que la así llamada constante cosmológica. Entonces funciona como una constante de la naturaleza más que sirve para explicar la dinámica del universo que se observa. Si bien es discutible también qué tan necesario es, qué tan bien engancha con la física de partículas esa idea, hay muchos problemas con eso, en principio también es algo bastante simple, funciona como una constante de la naturaleza. Bien. Entonces, si bien y se introducen como cuestiones exóticas para el resto de la física, en cosmología, Bien. estas cuestiones exóticas tienen propiedades muy simples y explican bastante bien lo que se observa.
Ahora, esto que vos estás diciendo justamente de lo que hablábamos recién, de las energías oscuras o de la materia también oscura, resulta a partir de observaciones que se hacen ya a lo mejor con grandes telescopios o con sondas, se empieza, Claro, ¿cómo se detecta? se empieza a ¿Cómo se lo- detectar. Sí, tienen una larga historia, sobre todo la materia oscura, que ya en la década del 30, si mal no recuerdo, se empezó a postular a nivel galaxia. Básicamente, la materia oscura viene de observar que si uno intenta inferir la masa de una galaxia a partir de su brillo, uno tiene una estimación. Si uno lo hace a partir del movimiento de las estrellas alrededor del núcleo galáctico, uno tiene otra estimación muy distinta. Había una discrepancia. Como si esa forma de inferir la masa que tiene que ver con el movimiento requeriría de mucha más masa que uno no puede ver. Porque el brillo tiene que ver con la materia bariónica, la materia que conocemos. Entonces, por eso se creó esta idea de que hay materia que quizás no interactúe electromagnéticamente, no radie luz, no emita luz. Y que esa sea la materia Y esa es la oscura. materia oscura. Sí. Mira. De esa manera se pudo salvar los modelos de gravedad que se tenían y que se siguen teniendo, porque el modelo de materia oscura sirve para explicar no solo formación de galaxias, sino formación de estructura a gran escala, que escalas bastante más grandes que una galaxia. Es Y muy ahí hay más interesante- parte de es esta muy historia. interesante- Así es como comenzó la Bien, materia oscura. es muy interesante escucharte, porque bueno, uno tiene esa curiosidad innata también, porque también le gusta esto, observar los cielos, y porque además sabemos que lo que ocurre fuera de la atmósfera todavía en algún punto para la mayoría de nosotros sigue siendo algo desconocido o que también quedan muchas respuestas todavía por conocerse. Desde la posibilidad de vida Claro. fuera de la Tierra hasta los posibles límites y a lo mejor objetos que haya en el universo y que no conozcamos. Dentro de la comunidad científica, hoy, ¿cuál es el nivel de certeza que hay acerca de cómo funciona el universo y cuánto es el nivel de incertidumbre? Bueno, un poco de eso trata la charla también. Digamos, una de las ideas centrales, una de las ideas que estructura esta charla, porque bueno, mucha gente que hace divulgación se pone a hablar del modelo estándar del cosmológico porque es algo como muy relevante en la física, en la astronomía actual. Una de las cuestiones centrales para mí es bueno ver en qué medida las teorías en las que se basa ese modelo estándar son válidas. Todas tienen su rango de validez. Como mínimo, lo que uno puede llegar, lo que uno considera como probado experimentalmente. Sin ir más lejos, el modelo estándar de la física de partículas es algo que se va probando en aceleradores de partículas. ¿Sí? Se van testeando hipótesis, se va corrigiendo cómo puede ser ese modelo. A grandes rasgos está establecido ya hace varias décadas, pero siempre se van corrigiendo cosas. Entonces, si uno extrapola esa física que uno cree conocer de altas energías a la situación del universo temprano, es que uno hace cosmología, ¿sí? Extrapolando esas ideas. Pero esas ideas de por sí ya tienen un rango de validez. Hasta cierto punto podemos estar más o menos seguros de que la naturaleza funciona así. Claro. Pero no podemos saberlo para cualquier nivel de energía en cualquier circunstancia. Siempre hay un límite de lo que consideramos conocido, de lo que consideramos establecido. Y justamente en ese límite aparece siempre la ambigüedad sobre cómo pudo haber sido el universo, y también es un juego de ida y vuelta, porque la cosmología misma, algunos decían, es como el acelerador de partículas del pobre. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí arriba, o sea, la cosmología se obtiene, tampoco es algo barato de hacer en realidad hoy en día, Claro. pero se trata de observar lo que nos llega de los cielos. Hay formas muy sofisticadas de hacer eso que no son precisamente baratas, pero en principio siempre es mucho más caro intentar construir un aparato que reproduzca esas condiciones acá en la Tierra. Claro. Entonces, uno sabe que el universo tuvo condiciones de muy alta energía en algún momento, ¿sí? Y entonces lo que uno ve es consecuencia de esos estadios que alguna vez fueron. Entonces uno puede inferir sobre cómo es la naturaleza a partir de lo que uno observa. Y es un ida y vuelta, por lo tanto. La cosmología también nos dice algo sobre la física de partículas. Claro. Bueno, Y entonces... esa falta de certeza que te queda ese margen es la puerta que siempre te invita a investigar, digo, porque esa curiosidad de de resolver a lo mejor determinar, lo que claro. todavía hoy es un enigma. Claro.
Sí, en principio con los cosmólogos intentan entender cómo funciona la naturaleza en regímenes, en niveles de energía, en densidades de energía, mucho más altos de los accesibles hoy en día en los aceleradores de partículas. Es más, mucho más altos de lo que ocurre, bueno, en la naturaleza hoy en día, digamos, en el centro de estrellas, por ejemplo. Son niveles de energía muy, muy altos. En el fondo sería arbitrariamente altos, o sea, porque el Big Bang lleva esta idea de que en el origen las densidades de energía eran infinitas. Nadie cree mucho en los infinitos, en realidad. O sea, es, si se quiere, una expresión de nuestra ignorancia, en realidad, eso. Ah, bien. Mira. Es hasta donde nuestras teorías nos permiten inferir. Claro. Más allá siempre va a estar la duda, ¿sí? En el fondo. Bueno, la verdad que es muy interesante, nos quedaremos charlando un rato largo sobre esto contigo. El hombre es salteño, pero ha hecho el doctorado en Córdoba, trabaja para el CONICET, un poco acá, un poco en Salta, así que ya dejaste de ser estudiante, pero estás en la vida de investigador en este tiempo. Sí. ¿Cómo va eso? Digamos que bien, a grandes rasgos, más allá de las vicisitudes que creo que son bastante conocidas del sistema científico nacional en este momento. Pero bueno, lo que respecta a mi investigación, creo que va avanzando. Y más allá de mi investigación me parece importante este tipo de eventos, este tipo de tratar de bajar al público en general. Quizás no exactamente lo que estoy haciendo, pero algo relacionado, algo que suele ser de interés general. Creo que es una tarea fundamental para los científicos. Mañana 7 de la tarde, Observatorio aquí Astronómico Córdoba, aquí muy cerquita del centro de la ciudad, y habrá otras actividades también ahí, ¿verdad? Sí, también hay visitas guiadas al Museo del Observatorio, de 7 a 10 de la noche, tanto el viernes como el sábado. Hay funciones en el planetario también. Son 4 funciones de 2 películas distintas. Bueno, todas las actividades son libres, son gratuitas, así que... Desde las 6:30, 7 uno ya puede empezar a pasarla bien ahí. Desde las 7, sí. Y va a estar la conferencia entonces de Marcos. Bien. El origen de todas las cosas. Una curiosidad, estamos ahora con la presentación de las carreras. ¿Cómo descubriste tu vocación, lo que querías ser? Porque digo, desde muy chiquito... ¿De físico? Sí. Sí, podría decir que desde muy chico. Ajá. ¿Siempre tuviste esta curiosidad y este...? Sí, por ejemplo, leí la versión libro del Cosmos de Carl Sagan, por ejemplo. Tenía, no sé, 9 o 10 años y fue una de las cosas que me motivó. Sí, de hecho me gustaba mucho la astronomía de chico. Terminé siendo físico, tuvo mucho que ver que haya estado en Salta, que existe la carrera de física y no la de astronomía. Claro. Pero ya como físico me especialicé en relatividad general y me fui acercando un poco a estas cuestiones que estuvieron en mi cabeza desde muy chico, en algún sentido. Tendrá que volver porque ha pasado Nos tiene que explicar un par de cosas más. Interesante en el Instituto Albert Einstein, tengo entendido. Sí, fue un mes, una cosa Un mes. así, Bueno, en pero Alemania. ¿nos podés explicar la teoría de la relatividad, por ejemplo, un día aquí charlando con nosotros? Sí, es mi especialidad, de hecho, Ahí sí. está. Por eso, que tanto a veces hablamos de eso y no la conocemos, que nos lo explique un día, incluso traemos un pizarrón y lo hacemos. Clase en vivo. Claro, teoría de relatividad para personas del nivel nuestro. Vamos a ponerlo así, Claro. que es básico. Nivel Puede ser inicial como básico, una claro. buena idea. Bueno, Marco.